TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy nos acompaña la maestra Lluvia Cervantes Contreras. Viene a hablarnos de un logro, de una consolidación de muy largo aliento que tiene que ver con la apertura de la unidad de género y diversidades sexuales y no discriminación de la Facultad de Filosofía. Hola, Lluvia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues Ceci, muchas gracias por la invitación y hola a las personas que nos están viendo, escuchando. Bueno, Lluvia, pues comentábamos fuera de cámara que esta unidad que tú encabezas afortunadamente, porque sabemos, quienes te conocemos, que tú eres una de las especialistas, aunque eres muy modesta y me vas a decir que no es cierto, en estos temas terribles de feminicidio, de violencia de género, que llevas muchos años como activista, como militante, dando la lucha, que has estado siempre al frente. Yo tengo el orgullo de haberte leído en la revista Proceso. Entonces, a mí me da mucho gusto que estés encabezando esto, porque en la Facultad de Filosofía tiene más de 30 años. O sea, esto es apenas el fruto de algo que se plantó hace 30 años. Platícanos cómo empezaron estos temas en la Facultad de Filosofía hace 33 años. Bueno, te agradezco mucho, Ceci, la presentación. Sí soy modesta porque además soy hija de Modesto, soy hija de Elizabeth. No puedo contar todo lo que ha pasado en estos más de 30 años sin hacer esa referencia. Y para mí es algo que también hemos construido en colectivo, muchas personas que hemos estado trabajando específicamente temas que tienen que ver con educación integral para las sexualidades, con feminismos, con género y sobre todo, sí, con disidencias sexuales. Esto ha implicado, bueno, a veces no todo mundo lo sabe en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero tenemos un programa educativo que fue uno de los primeros a nivel Latinoamérica en la Facultad de Filosofía, que es el Diplomado en Sexualidades Humanas desde 1989. Justamente ahorita en octubre estamos conmemorando los 33 años de esa primera generación. Y este programa implicaba justamente hacernos preguntas de las personas que quieren, de alguna manera, después de decir, vemos que hay muchas problemáticas relacionadas con la falta de posibilidades de que se hable abiertamente de los temas de sexualidades, de que se identifiquen claramente las inequidades relacionadas con el género, con las disidencias sexuales, con muchas situaciones que están por ahí muchas veces en estos silencios, en estos tabúes o en estos mitos todavía perpetuándose. Y entonces en ese momento se planteó generar algunos programas que tenían que ver con educación integral para las sexualidades humanas, que se hace como una distancia, un énfasis importante en la forma de nombrarla para diferenciarla de la educación sexual tradicional, que sí hay indudablemente, pero que ha perpetuado muchas de estas situaciones. Y más bien también tiene que ver con un trabajo pues en la universidad, en diversas facultades, que han estado sumando, impulsando el pensamiento crítico y la posibilidad de avanzar en esta consigna que también en los activismos tenemos muy clara, que es el todas las personas, todos los derechos, ¿no? Esto además implicó que en algún momento se hiciera pues relevante poder hacer énfasis en que teníamos que ir transversalizando la perspectiva de género, la perspectiva de muchas otras categorías que históricamente han producido inequidades a lo largo de la historia, pero particularmente hablando desde las sexualidades y desde el género, pues vemos que poco a poco hemos ido avanzando y que pues en las universidades ha tenido que tomarse pues estos temas de manera pues profesional, seria, generando estos análisis de las relaciones que tenemos entre las personas a partir, por ejemplo, de la posibilidad o no de ejercer ciertos derechos, y que a lo largo de este camino, que ha sido muy largo y que lo han caminado muchas personas, además muy valiosas aquí en la universidad también, pues ha implicado que también más recientemente en la historia podemos encontrar, por ejemplo, el espacio que está brindando desde hace algunos años Género UAC,
Y también en ese sentido, este año afortunadamente se está impulsando la implementación de la política universitaria de igualdad e inclusión en la UAC, que es un programa que se está planteando también de 2021 a 2031, 10 años. Se está impulsando un comité universitario igualmente que está retomando estos temas, inclusión e igualdad. Y a partir de eso, pues vemos que uno de los frutos de todo este proceso de reflexión, de empezar a hacer acciones, de picar piedra, de estar una y otra vez hablando pues, de que es importante que se tome la perspectiva de género, etcétera, pues ya tenemos también en varias facultades se han ido creando las unidades de género, en particular en la Facultad de Filosofía, pues con este camino trazado que ya tenemos, pues igualmente no es un espacio que estamos construyendo a partir de julio de este 2021 y que pues implica ya ahora tener de manera más formal un espacio, ¿no?, que pueda abordar, son 3 ejes, ¿no? Unidad de género, sexualidades y no discriminación. Entonces, en esos 3 ejes, pues estamos planteando que queremos hacer muchas cosas. Evidentemente, siempre estamos como en el sueño de hasta dónde podemos llegar, qué es lo que nos permite poder impulsar estos temas, pero nos parece importante justamente plantear que reconocemos que la comunidad de la Facultad de Filosofía, conformada por la comunidad estudiantil, por el personal administrativo, por la comunidad docente, pues también se está involucrando poco a poco o está justamente, sobre todo las y los estudiantes, les estudiantes que ahora están entrándole, pues justamente a hacer como esta visibilización de ciertas reivindicaciones identitarias y de derechos, y que poco a poco pues hemos avanzado también en que temas o situaciones que se habían mantenido muchas veces como en el ámbito de lo no privado o eso solo se habla como en corto, en los pasillos, etcétera, pues poco a poco ya se está justamente nombrando, se está generando, bueno, ya también desde hace algunos años en la UAC tenemos una unidad de atención a los casos de violencia de género, tenemos un protocolo de actuación en los casos de violencia de género y eso realmente también responde pues a que poco a poco quienes han vivido una situación y en general quienes hemos vivido una situación de discriminación, de violencia o hemos tal vez ya como cachado, entendido que es un proceso en el que nos educan a todas las personas, ¿no?, que en algún momento de nuestra vida o hemos ejercido discriminación o hemos recibido discriminación y que poco a poco vamos identificando, pues, eso se llama sexismo, eso es machismo, eso es discriminar a una persona por su situación de alguna discapacidad, eso es homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, ¿no? Entonces, poco a poco hemos podido ir construyendo estos espacios y a mí me parece como muy importante que en la facultad podemos ahora justamente generar pues tanto procesos de sensibilización, porque sabemos que también en algunos contextos todavía hay mucha resistencia, ¿no?, en estos temas, y que estas resistencias solamente se trabajan con la posibilidad de que haya pues, escuchas, diálogos, información, procesos de educación mucho más profundos que permitan esta sensibilización para que las personas que tal vez nunca habían como vivido o entendido que una práctica tenía que ver con discriminación o que un chiste incluso está repitiendo como estos estereotipos, por ejemplo, pueda de alguna manera hacerse preguntas de pues, cómo ahora puedo entonces pues, generar un humor, reírme, etcétera, sin que eso sea en menoscabo de la dignidad de alguna persona, ¿no? Y bueno, pues hay un montón de temas que ahí están planteándose. También estamos planteando, además de la sensibilización, pues procesos ya de capacitación, de formación, procesos que impliquen divulgación, ¿no? De pronto infografías. Recientemente, además, eso además me parece muy importante que en este momento de la facultad, este año en particular, logramos hacer un evento pues desde la facultad, desde la universidad, donde nos acompañó además también la rectora, en el marco del 28 de septiembre, ¿no?, que es el día por el acceso a un aborto legal y seguro y el día también de acceso universal a la información, ¿no? Que eso a mí me parece como muy significativo, muy simbólico de que justamente estamos ampliando nuestros reconocimientos de marco de derechos y haciendo exigibles pues muchos de esos pendientes en varias de las agendas de estos derechos particularmente, ¿no? Y fíjate que a mí me dio mucho gusto ver en las redes sociales esos
esas grandes mantas que pusieron desde tu unidad ahí en la Facultad de Filosofía, porque nosotros estamos ubicados en el centro histórico, y a mí me ha tocado ver, pero las pancartas o la promoción contraria en el portón de al lado, que es la parroquia de Santiago. Me acuerdo que un día pasé por ahí, justo, ustedes saben que la Facultad de Filosofía y la parroquia de Santiago somos vecinitos, entonces una vez pasé por ahí y vi una gran leyenda que decía: tomar anticonceptivos es un pecado porque es abortivo. Y entonces veo en redes sociales el 28 de septiembre que Lluvia Cervantes y la Facultad de Filosofía habían puesto un cartelote, 2 cartelotes, 3 cartelotes verdes que decían por un derecho a los, ¿qué decía? Al aborto legal. Al aborto es el legal, Día por ¿no? la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, y el Día de Acción Global por el acceso a un aborto legal y seguro. Entonces, esas señales, esas son señales para mí de que algo se está moviendo en Querétaro después de un tránsito elefantoso en donde incluso no se puede creer, bueno, yo todavía no puedo creer que la legislatura haya aprobado el matrimonio igualitario. Tú como queretana, como activista queretana, como mujer que ha dado esta lucha de muchos años, ¿para ti qué representa? Bueno, creo que es importante poner sobre la mesa que de todas maneras hay muchísimos pendientes, sobre todo en el proceso de cómo las personas que tal vez han tenido poco acceso a información basada en el progreso científico, enmarcada en estos marcos legales jurídicos de derechos humanos donde hemos avanzado, pero que desafortunadamente estos temas todavía tienen mucho ruido alrededor, provocan mucha inquietud, ¿no?, en quienes han tenido más bien una educación sexual basada pues en estos prejuicios, en estos miedos, ¿no?, en esta provocar angustia, en esta forma de educar además en estos temas que tiene que ver con prohibir y con las terribles consecuencias de los malvados actos, pecaminosos actos, o sea, con esas connotaciones que implica justamente ir produciendo vergüenza, angustia, y de todas maneras está la desinformación, ¿no? Habemos muchas personas que hemos estado tanto en el camino de hablar del derecho a decidir y de hacer cosas respecto a pues, a veces acciones que implican tratar de blindar la posibilidad de avanzar en ese tema, como fue una reforma a nivel constitucional en el 2009, por ejemplo, que implicó estos discursos que son erróneos científicamente además. O sea, decir que un anticonceptivo es abortivo parte de una falsedad, ¿no? Porque los anticonceptivos lo que previenen más bien es que se produzca un embarazo. Y un aborto, por definición, es la interrupción de un embarazo que ya existe. Entonces, de entrada, ni siquiera está como claro cómo entienden eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, en otras cosas, en estos avances que hubo de matrimonio igualitario, que tienen una historia de muchísimos años y muchísimas personas impulsándolo, a veces también algo común que hemos dicho muchas personas ahorita fue: pues no me la creo tampoco, ¿no? Entendemos que además tiene que ver con que no fue una buena voluntad de la legislatura, sino más bien fue un tener que seguir una recomendación y una sanción de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Más bien, pero que el hecho de que se tenga que hacer, pues ya es un gran avance, ¿no? Y al mismo tiempo también decimos, muchas veces desde los activismos, incluso en las academias, ¿no?, que estamos trabajando en impulsar muchos de estos temas, siempre decimos, no nos va a tocar ver los cambios, ¿no? Y ahorita es como, pues sí nos está tocando, ¿no? Eso es muy importante, muy emocionante también. Y también pues hacemos como este recuento de memoria histórica justamente, ¿no? De personas que probablemente ya no están en este momento, ¿no? En este momento remito mucho, ¿no?, en todos los espacios que tienen que ver con disidencias sexuales o con matrimonio igualitario, con estos temas particularmente. Recordamos a un compañero que fue asesinado en Querétaro en el 2005, Octavio Acuña, que siempre estamos pensando qué pensaría ahora, ¿no? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo estaría celebrando, por ejemplo, estos avances, ¿no? Y bueno, sí creo que mucho de lo que estamos contemplando, pues de la educación integral para las sexualidades y de la transversalización y de poder hacer llegar más claramente qué significa incorporar perspectiva, por ejemplo, de género en las currículas, en las relaciones, en la interacción social que tenemos con los demás, pues es uno de esos primeros momentos que podemos hacer de lograr que ya
vayamos eliminando, ¿no? De alguna manera, pues esos tabúes, esas creencias falsas o erróneas, y más bien ahí tendríamos que concentrarnos pues en el dolo, ¿no? Que de pronto sí hay, ¿no? Que hay personas que más bien están todavía con mucha resistencia más bien a que haya transformaciones sociales, pues porque conservan privilegios de derechos que sí pueden acceder o que siempre han podido acceder, que de alguna manera sienten que ya no van a poder, lo cual es falso, además, porque son todas las personas, todos los derechos, pero que en ese no tener a lo mejor tantos elementos o de querer conservar ciertos como poderes ahí económicos, políticos, etcétera, impiden el acceso a derechos a otras personas, ¿no? Fíjate, hablando de ahorita que dices les, al principio, cuando no estamos acostumbrados a este lenguaje inclusivo, choca un poco, ¿no? Pero a mí me da mucho orgullo que gracias a toda esta labor que has hecho tú principalmente por años desde la facultad, incluso ya en el consejo académico o en las clases, ya nos tenemos que referir de esa forma. Y yo quiero preguntarte algo, porque existen instituciones, diría yo, medievalistas, con pensamiento medieval, como la Real Academia de la Lengua Española, en donde hombres y mujeres dicen, no, ese es un atentado contra el lenguaje, ¿cómo lees? No. Y los arrobas a mí como correctora de estilo, sí me sacaban de onda. Pero quiero que nos expliques, Lluvia, ¿por qué es importante nombrar a los les? Es decir, no me identifico como niña, pero tampoco como niño, y quiero que me digan les. ¿Por qué es importante decirles les? Creo que tiene que ver, te lo hablo también como desde mi experiencia y mi proceso, ¿no? Yo también soy correctora de estilo y también luego era muy obsesiva con la ortografía, y eso en su momento también me fue llevando como a otros procesos de escucha y de entender que las lenguas son algo vivo. Y sobre todo también creo que lo podemos conectar mucho con la sexualidad, con el concepto sexualidad. Mucha gente, desde esa forma de haber sido educada muy restrictiva, muy en creer que sexualidad es reproducción biológica, acota la creencia de que la sexualidad solo es biológica, ¿no? Solo es lo médico y lo biológico. Cuando la sexualidad es muchas otras cosas, también tiene que ver con lo histórico, con lo político, con lo económico, con lo psicológico, con lo antropológico, o sea, es algo interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no? El lenguaje también lo es, ¿no? El lenguaje también representa, ¿no? Y creo que es muy importante plantear que todo el proceso que también han hecho, por ejemplo, las mujeres y las feministas, en razón de poder entender que es como este principio lingüístico que Saussure manejaba, ¿no? De no existe lo que no es nombrado. Y entonces hay una invisibilización que sí ha respondido a nombrar todo en masculino y que poco a poco empezó siendo como esta reivindicación desde las mujeres. No, pues las mujeres podemos ser ingenieras, no tiene que salir mi título como ingeniero. Soy ingeniera, sí soy médica, ¿no? Y eso también fue como llevando a cómo otros grupos, otras personas que implicaban estas formas nuevas de identificarse, ¿no? Como personas no binarias, personas de género neutro, algunas personas trans, ¿no? Que hay de verdad una posibilidad infinita de identidades, pero que también está muy yo tengo derecho a ser nombrada con respeto, nombrado con respeto, nombrada y con respeto, ¿no? Mucho del lenguaje inclusivo, incluyente, las dos son correctas, está además también colocado en solo hablar ahorita recientemente con lo que se volvió viral en algunos casos del compañere y todo esto, a creer que solo tiene que ver con género, ¿no? O con las y les, ¿no? Pero también estamos planteando que el lenguaje incluye el cómo hemos nombrado a otros grupos, y creo que ese es un ejemplo de por qué podemos nombrar a les estudiantes. Pues porque también estamos dejando de nombrar a las personas con discapacidad como minusválidos, minusválidas o como inválidos. Que lo que estamos diciendo allí es vale menos, minus vale, ¿no? In vale, no vale. Y si podemos hacer esa forma de reflexionar de no, pues no, eso no es cierto, ¿no? Y las propias personas con discapacidad, los grupos y personas especialistas que han trabajado este tema, están diciendo que tienen derecho a ser nombradas con dignidad sin ser denostadas con esas formas, por ejemplo, de nombrar.
Si también eso lo encontramos con ese análisis que se hace de pronto algunas palabras respecto a que en algún momento, por ejemplo, ¿no? de cuando recién apareció el VIH y no se entendía la diferencia entre VIH y SIDA y se nombraba despectivamente a las personas que presentaban VIH o con SIDA, con alguna fase de SIDA, pues de pronto pudimos hacer la reflexión de eso es ofensivo, nombrar así es ofensivo y es denostar. Bueno, entonces acá también lo podemos hacer, ¿no? Las personas que están diciendo que no se identifican como la o él, también nos están diciendo que tienen derecho a ser nombradas con respeto. Y su, en ese momento, identidad está planteando que sus pronombres pueden ser neutros, ¿no? En el español sí tenemos a veces más complicaciones porque es muy los, ¿no? Como muy binario, ¿no? En otros idiomas sabemos que pues eso no es como tan complejo, ¿no? Una compañera activista, lingüista además, Yasnaya Elena Aguilar Gil, planteaba que en Mije, en zapoteco, en muchas lenguas originarias, no tienen esas complicaciones porque no hay este binarismo, ¿no? En el lenguaje, ¿no? Pero vemos que pues, es importante que en español encontremos, hay suficientes palabras neutras de por sí, ¿no? O sea, creo que hay un ejercicio que se puede hacer si de verdad te cuesta mucho trabajo decirles, para poder incorporar nombrando a todo mundo, pero al mismo tiempo, pues si la persona te está diciendo que tiene que ver con un asunto de sentirse reconocida, pues es importante escuchar, ¿no? Y fíjate que, bueno, tú seguro lo tienes más claro que yo, pero yo sí quiero contar una experiencia de lo que implica sentirse marginado, relegado. Fíjate que hace no muchos años se me acercó un alumno de primer semestre de historia. Yo pensé que tenía una duda de una tarea o así y me dijo que si se podía quedar al final, sí. Yo lo había visto 3 veces en mi vida, afortunadamente me tuvo la confianza y me dijo que se sentía mal, triste, porque era cristiano, les decimos protestantes, es súper despectivo eso, bueno, cristiano no católico, ¿ok? Y que pues a él le gustaban los niños y que pues cuando se dieron cuenta en su iglesia les dijeron a los papás que lo anexaran porque tienen anexos, así como el anexo del apestado, ahí va el apestado. Y que pues ya había ido al anexo, pero que le seguían gustando los niños, ¿no? Estaba en un rollo como de mucha represión. Y al cabo de algunos años entró a esta maravillosa facultad de la que tú y yo formamos parte, donde estás tú, donde hay un montón de gente diciendo ¡viva la diversidad! ¡Yupi! Y salimos y marchamos, etcétera. Y a la vuelta de los años lo veías tomado de la mano con sus parejas, contento, sin vergüenza. Yo me acuerdo que desde mi cero experiencia, nada que ver contigo, le dije, si en esa iglesia te hacen sentir mal, vete. Si tus padres no te aceptan, vete. No estés en lugares y con gente que no te aprecian por lo que eres. Y caiga quien caiga, záfate. A la vuelta de la esquina fue a verme a mi cubículo, me dijo, ya no pertenezco a esta iglesia, ya me independicé. Estaba liberado, Lluvia. Y esto te lo quiero decir porque no en todas las facultades contamos con gente como tú y con esa apertura. Y yo por eso celebro que ahora se institucionalice con esta unidad que tú encabezas. Y para terminar, porque nos quedan 2 minutitos, dinos qué vas a hacer o qué estás haciendo ya desde esa unidad para que este tipo de chavos se sientan integrados. Bueno, tenemos, evidentemente, además hay un espacio de escucha, ¿no? Usualmente yo también doy un taller en la facultad, que es un taller que se llama Derechos Sexuales y Perspectiva de Género, y usualmente pues muchas de las personas que se inscriben pues ya tienen estas inquietudes de poder aprender más sobre estos temas, de identificar que en sus familias o en sus personas o en gente como cercana puede haber situaciones donde pues hay inequidad o hay homofobia o hay mucho machismo y como que se acercan justamente para ver qué podemos como pensar en colectivo y justamente generar algunas estrategias, ¿no?
También hay en la oficina puedo tener un proceso de consejería, que también tengo formación como consejera en sexualidades, y usualmente pues eso también pasa, ¿no? También se nos acercan muchos estudiantes, y al mismo tiempo pues todo esto, ¿no? Talleres, estamos justamente preparando algunos talleres que tienen que ver con violencia de género, ¿no? Donde pueda participar toda la comunidad de la facultad, talleres sobre qué son las disidencias sexuales y poder entender la diferencia entre orientación sexual, entender que las terapias de reconversión incluso ya son delito en algunos lados, porque no se puede curar algo que no es una enfermedad, ¿no? Entender de pronto como qué es identidad sexogenérica y qué es orientación, que son cosas distintas, ¿no? Y entonces poco a poco generar estos otros procesos, conmemorar fechas emblemáticas, que también es importante, como lo que hicimos el 28, y pues también materiales, participar en actividades, dar ahí también colaborar con unidades de otras facultades para dar talleres a funcionarios públicos, funcionarias públicas de otras instituciones, o incluso aquí mismo en la UAC, pues generar, ahorita hay un curso, por ejemplo, para desde recursos humanos para todo personal administrativo sobre género en las entidades universitarias, ¿no? Entonces, como un montón de cosas que se pueden hacer. Pues muchas gracias, maestra Lluvia Cervantes Contreras, y a nuestros televidentes les estaremos poniendo al tanto de los avances que tenga esta unidad de género. A nuestros televidentes, muchas gracias y nos vemos la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.